Una tormenta en el mar de China Oriental cambió para siempre el destino de los samuráis y alteró el equilibrio de poder en Japón de una manera que nadie podría haber imaginado. El año 1543 marcó un punto de inflexión en la historia japonesa, aunque en aquel momento nadie lo sabía. Mientras Europa vivía sus propias transformaciones y Portugal expandía sus rutas comerciales por los océanos, Japón permanecía como una isla misteriosa y prácticamente cerrada al mundo exterior. Los japoneses habían desarrollado durante siglos una cultura militar refinada, donde el arte de la guerra se basaba en la destreza individual, el honor del combate cuerpo a cuerpo y la maestría con la katana. Sin embargo, todo esto estaba a punto de cambiar de forma radical. La pequeña isla de Tanegashima, situada al sur de Kyushu, era conocida principalmente por sus pescadores y por ser un punto de paso relativamente insignificante en las rutas marítimas locales. Sus habitantes llevaban vidas tranquilas, ajenos a que su hogar se convertiría en el epicentro de una revolución militar que transformaría no solo Japón, sino toda la concepción del combate en el Extremo Oriente. Según los relatos históricos más aceptados, aunque algunos detalles permanecen en el terreno de la interpretación, ese año una embarcación portuguesa se vio sorprendida por una de esas tormentas que pueden convertir un viaje de rutina en una lucha desesperada por la supervivencia. Los vientos y las corrientes, esos caprichosos elementos que tantas veces han alterado el curso de la historia, empujaron a los comerciantes lusos muy lejos de su ruta original. Cuando las aguas se calmaron y pudieron orientarse, los portugueses se encontraron frente a las costas de una isla que no figuraba en sus mapas de navegación habitual. Era Tanegashima, y su llegada accidental estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos extraordinarios. Los primeros contactos entre los portugueses y los habitantes locales fueron, como suele suceder en estos encuentros, una mezcla de curiosidad, cautela y asombro mutuo. Los japoneses nunca habían visto europeos, y los portugueses se encontraban en territorio completamente desconocido. Sin embargo, la curiosidad humana y el instinto comercial pronto superaron las barreras iniciales. Entre los objetos que portaban los comerciantes portugueses, había algo que captó inmediatamente la atención de los japoneses. Unas extrañas armas de hierro que producían fuego, humo y un estruendo ensordecedor. Eran arcabuces de mecha, armas de fuego primitivas, pero revolucionarias para una sociedad que hasta entonces había basado su poder militar en armas blancas y arcos. La reacción de los japoneses ante estas armas no fue de simple fascinación pasajera. Los estudios históricos modernos sugieren que inmediatamente comprendieron el potencial transformador de esta tecnología. No se trataba solo de una curiosidad exótica, sino de algo que podría cambiar completamente las reglas del juego en un país que vivía en constante conflicto interno entre diferentes clanes y señores feudales. Lo que sucedió a continuación demuestra una característica extraordinaria de la mentalidad japonesa de la época: su capacidad para asimilar, adaptar y mejorar tecnologías extranjeras con una velocidad asombrosa. Los relatos históricos, aunque algunos detalles permanecen en el ámbito de las teorías más probables que de los hechos completamente documentados, indican que los japoneses no se conformaron con simplemente admirar estas armas. Según las interpretaciones más aceptadas por los historiadores actuales, algunos de los herreros y artesanos locales se pusieron inmediatamente a estudiar los arcabuces portugueses. No se trataba de una simple curiosidad artesanal, sino de un proceso sistemático de ingeniería inversa que requería una habilidad técnica considerable. Los japoneses tenían una ventaja importante. Sus herreros ya poseían conocimientos avanzados en metalurgia, desarrollados durante siglos de fabricación de espadas y otras armas blancas. Esta expertise previa les permitió no solo comprender los principios básicos de las armas de fuego, sino también visualizar cómo podrían reproducirlas y, eventualmente, mejorarlas. Los primeros intentos de replicar los arcabuces portugueses enfrentaron, como era de esperarse, diversos desafíos técnicos. La pólvora, por ejemplo, era completamente desconocida en Japón. Los mecanismos de disparo, aunque relativamente simples en teoría,
Requerían una precisión en la fabricación que demandaba tiempo y experimentación. Sin embargo, la determinación japonesa por dominar esta nueva tecnología era extraordinaria. Trabajos de investigación de las últimas décadas han revelado que el proceso de adaptación fue mucho más sofisticado de lo que inicialmente se creía. No se trataba simplemente de copiar un diseño extranjero, sino de comprenderlo completamente y adaptarlo a las condiciones y necesidades locales. Uno de los aspectos más fascinantes de este proceso fue cómo la información y la tecnología se extendieron desde Tanegashima hacia el resto de Japón. En una época sin comunicaciones modernas, la velocidad con que se difundió el conocimiento sobre estas nuevas armas fue notable. Ciudades como Sakai, que ya eran centros importantes de producción artesanal y comercio, se convirtieron rápidamente en núcleos de fabricación de lo que los japoneses comenzaron a llamar teppo, su denominación para las armas de fuego. Estos centros de producción no surgieron de la nada. Aprovecharon la infraestructura existente y la expertise de herreros que rápidamente adaptaron sus talleres para la nueva tecnología. La transformación no fue instantánea, como a veces se presenta de forma exagerada, pero sí fue sorprendentemente rápida para los estándares de la época. En el transcurso de apenas unas décadas, según los registros históricos disponibles, miles de estas armas comenzaron a circular por todo Japón. Este fenómeno tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del ámbito puramente tecnológico. La introducción del teppo comenzó a alterar gradualmente las tácticas militares, las estructuras de poder e incluso las concepciones filosóficas sobre el combate y el honor militar que habían definido la cultura samurái durante siglos. La verdadera magnitud de esta transformación se hizo evidente en batallas posteriores, donde las nuevas armas demostraron su capacidad para cambiar completamente el resultado de los enfrentamientos. El impacto más espectacular se vio en encuentros como la batalla de Nagashino, donde el uso masivo y coordinado de arcabuces alteró de forma definitiva las tácticas militares japonesas. En esa batalla que tuvo lugar décadas después de aquel encuentro fortuito en Tanegashima, se pudo observar cómo una tecnología nacida de un accidente marítimo había evolucionado hasta convertirse en un factor decisivo en los conflictos que definirían el futuro de Japón. La batalla de Nagashino no fue simplemente otro enfrentamiento entre clanes rivales. En aquel campo de batalla, el 28 de junio de 1575, el estruendo de 3.000 arcabuces disparando al unísono marcó el momento preciso en que el Japón medieval comenzó a morir. Takeda Katsuyori, uno de los generales más temidos de su época, contempló horrorizado cómo sus legendarios jinetes caían uno tras otro ante las descargas coordinadas de las tropas de Oda Nobunaga. En cuestión de horas, siglos de tradición militar samurái se desvanecieron entre el humo de la pólvora. Pero lo verdaderamente extraordinario de esta transformación no fue su velocidad, sino la forma en que una sociedad entera se adaptó a una tecnología que contradecía todo su sistema de valores. Los samuráis habían construido su identidad sobre el concepto de que el valor individual y la destreza personal determinaban el resultado de los combates. Súbitamente, un campesino con 3 meses de entrenamiento podía abatir al guerrero más experimentado desde una distancia considerable. Esta revolución militar generó tensiones sociales que los historiadores apenas están comenzando a comprender completamente. Los registros de la época, aunque fragmentarios, sugieren que muchos samuráis consideraron inicialmente estas armas como deshonrosas. Algunos textos hablan de guerreros que se negaban rotundamente a utilizarlas, prefiriendo mantener sus métodos tradicionales incluso a riesgo de la derrota. Sin embargo, la pragmática mentalidad japonesa pronto se impuso sobre las consideraciones románticas. Los daimios, los señores feudales que controlaban las diferentes regiones, comprendieron rápidamente que quien dominara esta nueva tecnología obtendría ventajas decisivas sobre sus rivales. Comenzó así una carrera armamentística interna que transformaría la naturaleza misma del poder en Japón. Los centros de producción se multiplicaron de forma espectacular. Según estimaciones modernas basadas en registros comerciales de la época, hacia finales del siglo XVI,
Japón producía más armas de fuego que cualquier país europeo. Esta cifra resulta aún más asombrosa, considerando que la tecnología había llegado al archipiélago apenas 50 años antes. Los herreros japoneses no se limitaron a copiar los diseños portugueses. Con esa característica meticulosidad que los distingue, comenzaron a introducir mejoras técnicas que superaron a los modelos originales. Desarrollaron aleaciones más resistentes, mecanismos de disparo más fiables y diseños más ligeros que facilitaban su manejo en combate. Una de las innovaciones más brillantes fue la creación de sistemas de producción en masa que anticiparon conceptos industriales que Europa no adoptaría hasta siglos después. Los talleres de Sakai, Kuni y otras ciudades establecieron procesos de fabricación donde diferentes artesanos se especializaban en componentes específicos, creando una cadena de montaje primitiva, pero extraordinariamente eficiente. La demanda de pólvora planteó desafíos completamente nuevos. Los ingredientes necesarios, salitre, azufre y carbón vegetal, debían obtenerse y procesarse en proporciones exactas. Los japoneses desarrollaron rápidamente redes comerciales para importar salitre desde China, mientras establecían sus propias minas de azufre, aprovechando la actividad volcánica del archipiélago. Pero quizás el aspecto más fascinante de esta transformación fue cómo afectó a la estructura social japonesa. Las armas de fuego democratizaron la guerra de una manera que nadie había anticipado. Los Ashigaru, soldados de infantería de origen campesino, se convirtieron súbitamente en elementos cruciales de los ejércitos. Su importancia estratégica creció hasta el punto de rivalizar con la de los propios samuráis. Esta evolución generó consecuencias inesperadas en la organización militar. Los comandantes tuvieron que desarrollar nuevas tácticas que aprovecharan las ventajas de las armas de fuego mientras compensaban sus limitaciones. El tiempo de recarga, la vulnerabilidad ante la lluvia y la precisión limitada requerían formaciones y estrategias completamente diferentes. Surgieron así las primeras unidades mixtas que combinaban arcabuceros, lanceros y arqueros tradicionales. Estas formaciones requerían niveles de coordinación y disciplina mucho más altos que las cargas individuales de caballería que habían dominado los campos de batalla japoneses durante siglos. Los efectos psicológicos fueron igualmente profundos. El estruendo de las descargas y el humo de la pólvora creaban una atmósfera de batalla completamente nueva. Los caballos, no acostumbrados a estos sonidos, se encabritaban y desbocaban, limitando severamente la efectividad de la caballería tradicional. Algunos relatos de la época describen cómo guerreros experimentados quedaban paralizados la primera vez que enfrentaban armas de fuego en combate. El concepto mismo de muerte, súbita e impersonal, contradecía las nociones tradicionales del combate honorable, donde los oponentes se enfrentaban cara a cara. Esta transformación militar coincidió con uno de los períodos más turbulentos de la historia japonesa. El país se encontraba sumido en el Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra, donde docenas de clanes luchaban por el control territorial. La introducción masiva de armas de fuego aceleró dramáticamente la resolución de estos conflictos. Oda Nobunaga, quizás el líder que mejor comprendió el potencial de estas nuevas armas, las utilizó sistemáticamente para eliminar a sus enemigos. Su uso innovador del teppo no se limitó a las batallas campales. Durante el asedio del monte Hiei, en 1571, las tropas de Nobunaga utilizaron arcabuces para atacar las posiciones fortificadas de los monjes guerreros, demostrando que estas armas podían ser efectivas incluso en guerra de asedio. El impacto se extendió más allá del ámbito militar. La producción masiva de armas de fuego estimuló sectores económicos completos. La minería, la metalurgia, el comercio de materias primas e incluso la agricultura se vieron afectados por esta nueva demanda industrial. Las regiones que lograron establecer centros de producción eficientes obtuvieron ventajas económicas considerables. Sakai se convirtió en una de las ciudades más prósperas de Japón, con talleres que trabajaban día y noche para satisfacer los pedidos de los diferentes daimios. Paralelamente, se desarrolló una nueva clase de especialistas militares, los instructores de tiro y los técnicos en armamento.
Estos profesionales viajaban entre las diferentes cortes, vendiendo sus conocimientos al mejor postor. Su influencia en las tácticas militares fue considerable, aunque a menudo permanecía en la sombra de los comandantes tradicionales. La evolución de las técnicas de combate fue extraordinariamente rápida. En apenas 2 décadas, los ejércitos japoneses pasaron de utilizar arcabuces como armas auxiliares a basar estrategias enteras en su empleo coordinado. Se desarrollaron formaciones específicas que maximizaban la cadencia de fuego mediante relevos de tiradores. Una de las innovaciones tácticas más brillantes fue el uso de parapetos y fortificaciones de campaña diseñadas específicamente para proteger a los arcabuceros durante la recarga. Estas estructuras, construidas rápidamente con materiales locales, permitían mantener fuegos sostenidos contra las cargas enemigas. El final de esta historia resulta casi paradójico. La misma tecnología que había llegado accidentalmente a Japón contribuyó decisivamente a la unificación del país bajo el shogunato Tokugawa. Una vez establecida la paz, los nuevos gobernantes tomaron una decisión extraordinaria: prohibir las armas de fuego y volver a las armas tradicionales. Esta decisión, que podría parecer retrógrada, respondía a una lógica política sofisticada. Las armas de fuego representaban una amenaza al orden social rígidamente jerarquizado que los Tokugawa querían establecer. Su prohibición, junto con el aislamiento internacional, permitió que Japón mantuviera durante más de 200 años un sistema feudal que en el resto del mundo había sido transformado irreversiblemente por la pólvora. Así, una tormenta fortuita en el mar de China Oriental no solo cambió la historia militar de Japón, sino que también demostró la extraordinaria capacidad de una sociedad para adaptar y finalmente renunciar a una tecnología revolucionaria cuando sus objetivos políticos así lo requerían. La decisión de los Tokugawa de prohibir las armas de fuego tras la unificación de Japón se convirtió en uno de los experimentos sociales más fascinantes de la historia mundial. Durante más de 200 años, desde 1603 hasta la llegada del Comodoro Perry en 1853, Japón vivió en una especie de cápsula temporal tecnológica. El país que había sido el mayor productor de armas de fuego del mundo retrocedió deliberadamente a la era de las espadas. Esta política, conocida como Sakoku o país cerrado, no fue simplemente una decisión caprichosa de gobernantes aislacionistas. Los Tokugawa habían observado cómo las armas de fuego habían democratizado la guerra, permitiendo que campesinos sin entrenamiento derrotaran a samuráis veteranos. Para mantener su sistema social estratificado, donde cada persona tenía un lugar predeterminado e inmutable, era esencial que los samuráis conservaran su monopolio sobre la violencia. La transición hacia la prohibición fue gradual, pero implacable. Primero se restringió la producción de pólvora, limitando la importación de salitre. Después, se regularon los talleres de fabricación de armas, obligándolos a obtener licencias especiales que se otorgaban con cuentagotas. Finalmente, se estableció la pena de muerte para cualquiera que poseyera armas de fuego sin autorización explícita del gobierno central. Los efectos de esta política fueron profundos y duraderos. Los herreros que durante décadas habían perfeccionado el arte de fabricar arcabuces tuvieron que reconvertirse a la producción de herramientas agrícolas o volver a forjar katanas. Muchos de los secretos técnicos desarrollados durante la era dorada de las armas de fuego japonesas se perdieron para siempre. El resultado fue una sociedad única en el mundo. Mientras Europa vivía revoluciones industriales y guerras cada vez más destructivas, Japón mantuvo una paz casi absoluta durante 2 siglos y medio. El período Edo, como se conoce esta época, presenció un florecimiento cultural extraordinario. Sin la presión constante de la innovación militar, la sociedad japonesa pudo dedicar sus energías a las artes, la literatura, el teatro y la filosofía. Sin embargo, esta decisión tendría consecuencias inesperadas cuando Japón se viera forzado a reabrir sus fronteras en el siglo XIX. Los samuráis, que habían recuperado su prestigio como guerreros supremos en una sociedad sin armas de fuego,
Descubrieron súbitamente que sus katanas eran inútiles frente a los cañones y rifles modernos de las potencias occidentales. La llegada de los barcos negros americanos en 1853 expuso brutalmente la vulnerabilidad militar de Japón. El país que 2 siglos antes había poseído algunas de las mejores armas de fuego del mundo, se encontraba completamente indefenso ante la tecnología militar occidental. Los comandantes japoneses contemplaron con horror cómo sus tradicionales fortalezas costeras, diseñadas para resistir ataques con armas blancas, resultaban patéticamente inadecuadas contra la artillería naval moderna. Esta revelación desencadenó una crisis existencial en la sociedad japonesa. Los samuráis, cuya identidad se basaba en su supuesta superioridad marcial, se enfrentaron a la realidad de que un simple marinero occidental con un rifle podía eliminarlos desde una distancia a la que sus katanas eran completamente inútiles. La respuesta japonesa a este despertar fue tan dramática como lo había sido su anterior aislamiento. La restauración Meiji de 1868 marcó el inicio de una de las transformaciones más rápidas y completas de la historia. El país que había rechazado deliberadamente la modernidad militar se embarcó en una carrera frenética para alcanzar a Occidente en apenas décadas. Pero aquí surge uno de los aspectos más fascinantes de esta historia. Los japoneses no partían completamente de cero. En los archivos de algunas familias de herreros y en textos antiguos guardados celosamente en monasterios budistas, se conservaban fragmentos del conocimiento técnico desarrollado durante los siglos XVI y XVII. Estos conocimientos olvidados se convirtieron en una base valiosa para la nueva industrialización militar. El proceso de modernización militar japonés fue extraordinariamente meticuloso. Enviaron estudiantes a Europa y Estados Unidos para aprender no solo técnicas de fabricación, sino también estrategias, tácticas y organización militar moderna. Contrataron asesores extranjeros que supervisaron la construcción de arsenales y fábricas de armamento. En menos de 30 años, Japón logró crear una fuerza militar capaz de competir con las potencias occidentales. La Guerra Chino-Japonesa de 1894 y la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y 5 demostraron al mundo que la transformación japonesa había sido exitosa. El país que había sido forzado a abrirse por la superioridad militar occidental ahora derrotaba a una potencia europea en combate directo. Esta historia revela algo profundo sobre la naturaleza del poder y la tecnología. Las armas de fuego que llegaron accidentalmente a Tanegashima en 1543 no solo cambiaron la forma de hacer la guerra en Japón, también demostraron cómo una sociedad puede controlar conscientemente su desarrollo tecnológico cuando tiene objetivos políticos claros. Los Tokugawa entendieron que adoptar o rechazar una tecnología no es una decisión neutral. Cada innovación técnica trae consigo cambios sociales, económicos y culturales que pueden ser imposibles de revertir. Su decisión de prohibir las armas de fuego fue, en realidad, una decisión de preservar un tipo específico de sociedad, incluso a costa del progreso tecnológico. Sin embargo, la historia también mostró los límites de esta estrategia. Una sociedad puede elegir aislarse del progreso tecnológico temporalmente, pero en un mundo interconectado, esta elección tiene fecha de caducidad. Tarde o temprano, las presiones externas fuerzan la adaptación o provocan la desaparición. Lo verdaderamente extraordinario del caso japonés es que lograron ambas cosas: preservar su cultura única durante 2 siglos, mientras mantenían la capacidad latente de adaptarse rápidamente cuando fue necesario. Pocos países en la historia han demostrado una flexibilidad estratégica tan notable. La transformación de los samuráis encapsula perfectamente esta paradoja. Primero fueron guerreros medievales, después se convirtieron en administradores y burócratas durante el período Edo, y finalmente muchos de ellos lideraron la modernización durante la era Meiji. Una clase social que podría haber desaparecido con el cambio tecnológico logró reinventarse múltiples veces. Al final, aquella tormenta en el mar de China Oriental no solo trajo armas de fuego a Japón, también inició un experimento histórico único sobre cómo una sociedad puede navegar conscientemente las aguas turbulentas del cambio tecnológico.
eligiendo cuándo adoptar las innovaciones y cuándo rechazarlas, demostrando que el destino de las naciones no siempre está en manos del azar, sino que puede ser moldeado por decisiones valientes y visionarias que trascienden generaciones.